Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a iniciar la clase. Buenos días, profesor. Ok, entonces empezamos con oscilaciones amortiguadas y forzadas. Bueno, la experiencia nos dice que, bueno, que las oscilaciones no son del todo armónicas, ¿cierto? Siempre, tarde o temprano, se acaban las oscilaciones. Aunque a veces esas oscilaciones puedan representar una catástrofe en el caso de oscilaciones forzadas, ¿cierto? Y la mayoría de oscilaciones que podemos observar se amortiguan tarde o temprano debido, bueno, al medio que, digamos, actúa en contra del movimiento de oscilación, ¿cierto? Y así vamos a observar entonces oscilaciones de todas maneras, pero con amortiguación. Aquí tienen algunos ejemplos de oscilaciones amortiguadas, ¿ok? Un sistema masa-resorte real, dice, hay fuerzas de fricción. Uno puede ser debido al aire o algún fluido u otro fluido, porque el aire es un fluido también, y donde ocurre la oscilación. Dice, en este caso, entonces la energía mecánica del sistema masa-resorte disminuye con el tiempo. Y disminuye con el tiempo y se dice que el movimiento es amortiguado. Quiere decir que hay una energía, ¿cierto? Que, digamos, es el causante de que ocurra una oscilación, pero esa energía, digamos, va disipándose tarde o temprano, ¿cierto? Básicamente debido a la fricción. Ok, acá nos están presentando, dice, un tipo de sistema de suspensión para automóviles en el que un amortiguador se coloca dentro de un muelle resorte en cada rueda. Entonces, es un ejemplo explícito, vamos a decir así, donde podemos observar oscilaciones que son amortiguadas a propósito, ¿no? O sea, adrede. No es que se, no es una cosa que se produce, sino que es necesario amortiguarlas. ¿Okay? Entonces, ese es un ejemplo. O otro ejemplo en el cual podemos esquematizar, digamos, esa fricción debido a un fluido es, por ejemplo, si nos imaginamos un resortito, ¿cierto? Que tiene una pesa, le damos un empujón, o sea, un jalón al resorte y este va a empezar a oscilar. Y como la pesa está sumergida dentro de un fluido, entonces lo que va a ocurrir es simplemente que va a haber una viscosidad que va a actuar. Recordemos fricción en fluidos, viscosidad. Uh, entonces, nuestra oscilación, que pudo haber sido una oscilación armónica, entonces se convierte en una oscilación amortiguada. Ahora, esta amortiguación, ojo, esta amortiguación depende de la situación concreta en la que vemos ese sistema oscilar. Si tenemos, por ejemplo, como en el caso que ustedes están observando, ¿cierto? Para ciertos fluidos, ¿okay? Se verifica experimentalmente que esa fuerza de fricción es proporcional a la velocidad y sin ir muy lejos, si ustedes analizan su movimiento parabólico para cuerpos que eh, parten con una velocidad inicial o con un módulo de la velocidad inicial del orden de 30 metros por segundo para arriba, o sea que si va a 70, 80 metros por segundo, el módulo de la velocidad inicial, pues
probablemente sufra la acción retardadora, vamos a decir así, o la fricción del aire. Y esa fuerza se puede cuantificar, ¿ok? Una primera aproximación como proporcional a la velocidad del cuerpo. Solamente que con el signo menos, obviamente. Y esa proporcionalidad con la velocidad, obviamente, se vuelve una igualdad si le comunico ahí o si le escribo ahí una constante. Y esta es la constante B. Entonces, este es un modelo muy conocido y se puede ver o experimentar en el laboratorio, ¿cierto? Si se tiene ese equipamiento que ustedes están observando acá en la figurita, ¿sí? El resorte, la pesita y un líquido ahí dentro de un recipiente. Entonces, B representa entonces la constante de amortiguamiento, ¿ok? Y bueno, en este caso B sub X en una dimensión es la velocidad del objeto. Seguidamente, pues, una vez que sabemos de la existencia entonces, de esta fuerza de fricción, realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Y para distancias pequeñas de movimiento, ¿cierto? Porque no hay distancias grandes, ¿cierto? Vamos a considerar entonces solamente la participación en la fuerza elástica debido al resorte y la fricción. ¿Okay? Entonces, ojo, ambas fuerzas con signo negativo. Escribimos nuestra ecuación diferencial y ustedes pueden observar que nuestra ecuación diferencial se ha complicado respecto a la ecuación diferencial para las oscilaciones armónicas. ¿Por qué? Porque aparece un término ahí extraño, ¿cierto? Porque estábamos acostumbrados a trabajar con la ecuación característica de las oscilaciones armónicas. Ok, la ecuación que está ahí en el primer recuadro, entonces le hacemos un pequeño arreglo, dividimos todo entre la masa, ok, y el segundo término, fíjense, he multiplicado por 2 y dividido por 2 para no cambiar por alguna razón, ok, y vamos a tener que resolver la ecuación 1 que ustedes están observando. Ok, bueno, acá creo que he vuelto a escribir la ecuación de movimiento, divido entre la masa y multiplico por 2 y divido entre 2. De tal manera que, ojo, ahí ustedes tienen gamma será pues B entre 2M, ¿cierto? Y como es usual, K entre M es omega. Ahora le estoy poniendo omega sub 0 al cuadrado, ¿ok? K sobre M es omega sub 0 al cuadrado. Y entonces tengo acá mi ecuación diferencial de segundo orden, homogéneo también. Y se me ocurre, ¿cierto? Bueno, en este caso ya no vamos a poder utilizar seno, cosenos, aunque al final aparezcan, ¿cierto? Y nos imaginamos una solución del tipo de una función exponencial, ¿ok? Y vemos, pues, si de verdad esa solución general, vamos a decir así, satisface nuestra ecuación. Entonces, o qué tenemos que hacer para que pues, todo salga a pedir de boca, ¿no? O sea, que todo resulte igual a cero, podamos encontrar una solución aceptable. Ok, simplemente entonces reemplazo esa ecuación, digo esa solución, o sea, 3 reemplazo en 2,
Entonces, simplemente derivar 1 2 veces y ahí está. Al efectuar, cierto, ese reemplazo y simplificar previamente, vamos a obtener una ecuación característica, la ecuación 3, que me va a permitir, ojo, que me va a permitir deslindar qué cosa es Z. ¿Qué cosa es Z? Ahí todavía no sabemos qué es Z, pero lo único que sabemos es que es T en función del tiempo, pero Z no. Pero resulta que si de verdad E3 es solución, entonces la ecuación, bueno, ahí creo que debió haber sido 4, 3, Z debe cumplir esa condición. Entonces, es una ecuación cuadrática, ¿okay?, que tiene dos soluciones, ¿cierto? Dos soluciones. En este caso, Z1, Z2, vamos a llamar así las raíces, ¿ok? Y ahí están, Z1 y Z2. Quiere decir que la solución que yo propuse al inicio va a tener dos constantes o dos términos, cada uno, ¿cierto?, con la raíz correspondiente a ese Z. Y por el principio de superposición, obviamente, la solución general va a ser la suma de esos dos. Ahí tenemos entonces, digamos, la solución a nuestra ecuación diferencial. ¿Ok? Ahí ya Z1, ojo, Z1 ya lo sé. Z1 es menos gamma más raíz cuadrada de gamma al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, donde gamma es B sobre 2M. O sea, todo conocido con respecto a Z1 y a Z2. Pero ahí aparecen dos constantes más, C1 y C2. Entonces, esas constantes van a ser las constantes de integración que van a depender de las condiciones iniciales. Precisamente, en concreto, la posición inicial y la velocidad inicial. ¿Okay? Entonces, otra vez estamos aplicando casi la misma receta, solamente que acá la ecuación diferencial de segundo orden, pues no es muy parecida a la que producen las oscilaciones armónicas, porque hay un término que nos ha, digamos, descolocado, ¿cierto? Pero aún así, ¿cierto?, se puede escribir entonces una solución exacta, ¿ok? Recordemos que hay ecuaciones diferenciales que no aceptan, ¿cierto?, soluciones exactas analíticas, es decir, no tenemos que recurrir a aproximaciones. Acá no, acá todo es exacto, ¿ok? Entonces, recordemos, ¿ok?, que el término Z1, Z2 dependen única y exclusivamente de los valores intrínsecos de nuestro sistema. Quiero decir, gamma es B, que habíamos dicho que es la constante de proporcionalidad de esa fuerza de fricción, ¿ok? M, la masa del cuerpo, entonces obviamente gamma es algo que solo depende del sistema. Luego, omega sub 0, que también entra en el juego, ¿cierto? Otra vez es K, que es la constante de resorte, y M otra vez la masa. De tal manera que ya hemos completado el ciclo. Lo único sí que tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, en la fórmula 4, ahí escrita, donde tenemos una raíz, ¿ok? Gamma al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Recordemos que si esa expresión es negativa, tendríamos valores complejos, lo cual simplemente nos llevaría otra vez a replantearnos la solución. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces, Z1
Z1 y Z2 tienen que cumplir ciertos requisitos. ¿Okay? Entonces, primero, vamos a llamar omega 1 a la raíz cuadrada, ¿cierto? De simplemente así, omega sub 0 al cuadrado menos gamma sub 0. Si gamma es menor que omega sub 0, ¿cierto? Entonces Z1 va a ser igual a menos gamma más omega 1 y, o sea, un número complejo, y Z2 respectivamente con su valor. Entonces, ahí hay un omega 1 de más, vamos a corregir después, de tal manera que si yo reemplazo esa posibilidad, ok, ¿qué pasa entonces si escribimos ese número complejo en nuestra solución para deslindar qué cosa es? ¿No? Porque recordemos que al final, si yo quiero definir la posición del cuerpo, la posición no puede ser compleja o imaginaria, tiene que ser un número real. De tal manera que lo que hacemos es volver a escribir la solución, pero ahora con Z1 y Z2 eh, con sus valores complejos. ¿Ok? Y recordando, ojo, recordando que tenemos la famosa fórmula de Euler, ¿cierto? Escrito hace más de 300 años, así que para ustedes no es una novedad. ¿Ok? Y recordemos que e elevado a la i pi, si ustedes colocan el pi coseno de 180 menos 1, miren, ahí está la relación que existe entre los números, entre números famosos, ¿no? Que es la base del logaritmo neperiano, pi, i, que es la unidad imaginaria, y menos 1. ¿Ok? De tal manera que utilizando esa expresión, ¿ok? Voy a llegar a una expresión que no me lo esperaba, porque no veía el seno coseno por ningún lado, ¿cierto? Pero ahora ustedes pueden observar que esta expresión, que aparentemente iba a ser un poco complicada, fíjense, nos ha llevado a que la posición de nuestro cuerpo, que está oscilando, pues va a depender de la función seno o coseno, ¿no? Pero con un detalle importante, que ahora la amplitud, ¿cierto? Bueno, no la amplitud inicial, sino en general la amplitud va a ir cambiando para disminuir su valor a medida que el tiempo pasa. Y va a disminuir de una manera, digamos, sustancial, porque e elevado a la menos gamma t es una función exponencial, ¿ok? Con signo negativo. Entonces, si uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia con las oscilaciones armónicas, o sea, las soluciones para las, pues en estructura ustedes vuelven a ver lo mismo, una amplitud, el seno y punto. Entonces, el único detalle acá es que la amplitud ya no es constante, va a ir cambiando con el tiempo. ¿Ok? Entonces, esa es la parte, digamos, más importante y que básicamente es un, digamos, un aviso que digamos, la amplitud de esa oscilación va a ir disminuyendo de tal manera que al final de un cierto intervalo de tiempo, pues prácticamente ya no vamos a observar oscilación alguna. ¿Ok? Entonces recordemos, gamma es dato, omega 1 también, ¿ok? Lo que queda por deslindar sería
la fase inicial, ¿sí? Y el valor de la amplitud inicial, obviamente. Por lo demás, todo queda del, casi del mismo modo, y cómo vamos a proceder ya lo sabemos, ¿ok? Nos van a dar entonces condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales, ¿ok? Me van a indicar entonces, o me van a permitir saber los valores de la fase inicial y la amplitud, ¿ok? Entonces es importante esto de acá. Vamos a corregir este omega 1. Ah, ok, entonces me parece que por acá había algo que corregir. Bueno, no me acuerdo dónde. Ok, acá creo. Ok, entonces ahí tienen entonces otra vez seno, coseno. Ok, interesante. Es así. Ok, caso 2, ¿no? Ese es el caso 1. ¿Qué pasa si gamma es mayor que omega sub 0? ¿Cierto? Entonces, Z1, ok, Z1 va a ser igual menos gamma más raíz cuadrada de gamma cuadrada menos omega sub 0, obviamente, y Z2, ahí, respectivamente, con el signo menos. De tal manera que Z1, okay, que es menos gamma más raíz cuadrada, va a ser menor que menos gamma más, bueno, gamma, que es igual a 0. Entonces va a ser menor que 0. De tal manera que la solución, ¿cierto? O va a tener esta estructura. Miren, es E elevado a la Z1T, todo multiplicado por una constante C1 más C2 E elevado a la potencia menos 2 raíz cuadrada por T. Entonces, si ustedes analizan esa expresión ya no es una función periódica, o, o ya no oscila, vamos a decir así. ¿Ok? Y el tercer caso, pues no aparece acá. Bueno, el tercer caso, vamos a este paso está acá, solamente aquí, no sé por qué no sé. Vamos a colocar ahí y la solución sería esta acá. Observen que en ese caso tampoco podemos observar, ¿ok? Oscilación alguna. O sea, si ustedes grafican esa función, ustedes no van a observar oscilación alguna. De tal manera que de los tres casos, este y este de acá, bueno, no sé, pudo haber escrito mejor.
No sé por qué. No me sale. Vamos a hacer así. Ok. Los tres casos. Ahí están. Vamos a darle sombra. Okay. Este es 28 y porque este. Ok. Y volvemos atrás. ¿Cierto? Ahí tendríamos esa expresión. O lo mismo. Ok. Entonces ahí tenemos los tres casos. Que en los tres casos, de los tres casos, el segundo y tercero que ustedes están observando en ese momento no es oscilación. Entonces, segundo caso y tercer caso no representa una oscilación. Entonces, solamente el primer caso se considera como tal una oscilación. Ok, entonces vamos para allá. Ok, vuelvo a repetirle. Entonces, estas dos soluciones no representan una función que esté oscilando. ¿Ok? Entonces, tenemos tres soluciones. Entonces, acá, bueno, se hace como más o menos lo representan en algunos textos. ¿Okay? Lo que les he presentado es una manera de resolver la ecuación y analizarlas. Ok, acá vamos entonces ya a sabiendas que hay una solución que nos permite afirmar que es una oscilación. ¿Se acuerdan de la amplitud? Aquí está la amplitud. Fíjense, si ustedes solamente grafican la amplitud con más y con menos, ok, ustedes van a obtener esta gráfica de esta curva que está con rayitas arriba y abajo. Esas son conocidas como envolventes. ¿Por qué envolventes? Porque encapsulan, digamos así, el accionar de esta oscilación, de esta curva oscilante, ¿cierto? Ponen los límites, pues, ¿no? Y ahí ustedes pueden observar cómo la amplitud va disminuyendo con el tiempo hasta hacerse despreciable, ¿no? Entonces, ¿de qué depende entonces de este tipo de amortiguación? ¿Okay? Va a depender justamente de los parámetros intrínsecos de nuestro sistema. Recordemos que omega sub 0 es la frecuencia angular en ausencia de la fuerza de amortiguamiento y se llama frecuencia natural del sistema. ¿Ok? Mientras estábamos en oscilaciones armónicas, obviamente no teníamos necesidad de ponerle subíndice a la frecuencia angular. Entonces ahora vamos a necesitar ponerle un subíndice simplemente para deslindar, ¿no? Se trata de la frecuencia natural, la cual queda definida de forma completamente, o sea, la definición es completa solamente sabiendo pues las constantes K y la masa, ¿no? Ahora bien, el omega prima que acá se está poniendo así, entonces justamente es el gamma que nosotros estábamos viendo, los tres casos, ¿cierto? En donde K sobre M menos B sobre 2M, ojo, B sobre 2M, ese es el gamma, creo que ese es el gamma. Entonces, dependiendo, ¿no? de si esas dos expresiones dan igual a cero, mayor que cero, menor que cero, entonces vamos a tener
tres tipos de soluciones. A esos tipos de amortiguamiento, ¿okay? Se les va a dar una denominación especial. El sistema subamortiguado es el caso en el que todavía podemos observar oscilaciones, ¿no? Solo que la amplitud decae exponencialmente con el tiempo. Para el caso en que se producía la igualdad de esos dos parámetros que ahí ustedes están viendo en el medio, ¿okay? El sistema es conocido críticamente amortiguado, críticamente amortiguado. Y el caso en que pues ese gamma es mayor que el omega sub 0 al cuadrado, entonces es un sistema sobreamortiguado. ¿Ok? Entonces, para ciertos sistemas, ¿cierto? Va a haber un umbral a partir del cual podemos decir que existe amortiguación subamortiguada, o sea que todavía hay oscilaciones. O de lo contrario, ya no existen oscilaciones y simplemente el sistema se amortigua directamente y deja de oscilar o moverse. El sistema sobreamortiguado igual es como parar en seco un movimiento. Entonces, ¿de qué va a depender esa situación? Básicamente de B, que viene a ser justamente la constante de amortiguación, ¿ok? M, que es la masa, ¿ok? Entonces, esa división B sobre 2M, comparado con el valor de omega sub 0, ¿cierto? Al cuadrado, o sea, K sobre M. Entonces, nos va a dar una idea de que si el sistema eh, oscila todavía o simplemente ya deja de oscilar. Entonces son tres casos importantes que hay que tener en cuenta entonces para el caso de oscilación amortiguada. Ok, entonces aquí tienen entonces las gráficas correspondientes a los tres tipos de movimiento que se van a obtener cuando se tiene entonces un sistema amortiguado. Como podrán observar, la curva celeste es justamente el caso de la amortiguación o oscilación subamortiguada, en donde todavía podemos observar oscilaciones, ¿ok? Que en algún momento desaparecen, obviamente, como tal, ¿no? Con el tiempo. Mientras que las dos restantes, el oscilador críticamente amortiguado y el oscilador sobreamortiguado, por la figurita ustedes pueden observar, no es oscilación. Se van directamente, ¿cierto?, a un valor asintótico, generalmente pues cero, ¿no?, cuando dejan de moverse. Pero en ambos casos, la curva verde y la curva roja, ustedes pueden observar que ya básicamente no representan una oscilación. El oscilador críticamente amortiguado, fíjense, tiende a seguir la ruta de la curva celeste, pero en último momento desiste y asintóticamente tiende al valor de cero. Ok, y bueno, de aquí se saca pues la conclusión entonces de que la oscilación ocurre solamente en sistemas subamortiguados. Ok, vamos a ver. Acá había algo más.
Ok, se está cargando aquí. Ok, entonces, ¿qué es importante acá desde el punto de vista numérico? Es averiguar esto de acá. Ok, si ustedes averiguan inicialmente cómo es la relación entre P sobre 2M con respecto a omega sub 0, entonces ustedes ya pueden de antemano, ¿cierto? De antemano adelantarse y decir, ¿sabe qué? No, acá va a haber una, uh, un sobreamortiguamiento, por lo tanto, pues ya no habrá oscilación. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, una parte importante que ustedes lo pueden comprobar si es que les dan a ustedes un problema. Entonces, ustedes tienen que verificar esa situación. Entonces, en primer lugar. Ok, hasta acá, a ver, alguna pregunta, duda, o sea, antes de continuar. Ok, entonces continuamos. A ver, vamos a ver si podemos resolver un problema. Y ok, a ver, empecemos con este problemita para ver cómo nos desenvolvemos. Un bloque se encuentra unido a tres resortes en paralelo y conectado a un amortiguador. Punto dice, si M es igual a 25 kilogramos, K 300, B 200 en sus unidades respectivas, encuentra en forma simbólica la constante de fuerza del resorte equivalente. Indique si el movimiento será oscilatorio, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo le toma a la amplitud de la oscilación llegar hasta la mitad de su valor inicial?
a ver, todos entonces empezamos a resolver. Ok, por favor, ahora sí, quiero la participación de ustedes. Si es que necesitan alguna fórmula, o sea, copien primero las condiciones del problema. Si necesitan alguna fórmula, retrocedo el PPT para que se puedan maniobrar. Entonces, a ver, datos, masa, 25 kilogramos, constante, la constante de elasticidad, 300 newtons hora. Y la constante, cierto, de amortiguación, 200 newtons por segundo sobre metro. Ok, entonces, esto anotamos y me dicen ustedes, ¿cierto? ¿Qué fórmula ustedes quieren? Primero, imagino que acá ustedes tienen que trabajar acá. A ver, vamos a ver, ahí tienen la fórmula. Verifiquen qué tipo de amortiguación vamos a tener para el caso que nos están dando. ¿Okay? Eso es lo primero que tienen que hacer. Recordemos gamma entonces es esto acá. ¿Sería un sobreamortiguado, profesor? Sobre amortiguado. Ahí está el gamma. Okay, recuerden que necesito el omega sub 0. Okay, porque estoy verificando esto de acá.
4, 4, 12, creo que es 12. Cuatro, 6. Ok, encuentre entonces en forma simbólica la constante de fuerza del resorte equivalente. Bueno. Indique si el movimiento será oscilatorio, por lo visto que no. 4 es mayor que 3.46. Sobreamortiguado, dice Guiomar. Nicolás también sobreamortiguado. Alex sobre. Okay. Jairo se dice que se retira antes del tiempo. Okay. No hay problema, siempre existen ponderables, ¿cierto? Ok, entonces solamente a juzgar por los valores de gamma y omega sub 0, ¿cierto? Podemos intuir de que pues no va a ser un movimiento oscilatorio. Ok, entonces ahí ya tienen su gamma y tienen su omega sub 0. Podemos resolver entonces la última parte que dice que cuánto tiempo le toma a la amplitud de la oscilación llegar hasta la mitad de su valor inicial. Profesor, Sí. ¿Cómo desarrollaría el inciso C del ejemplo 1? Ah, ok.
primero estaba, antes de ir a C y tomar una decisión si es oscilatorio o no oscilatorio, ustedes tienen que prestar atención. Yo no me había percatado por qué dice unido a 3 resortes. Lo que estoy subrayando. A ver, un bloque se encuentra unido a 3 resortes. Okay, hay que prestarle atención a eso porque más o menos la idea es esta. No sé si ustedes se han percatado. A ver. Profesor, cuando ahí puso que eran 3 resortes, nosotros tenemos que asumir que los 3 resortes tienen constante de elasticidad 300 newton por metro, ¿cierto? Correcto. Entonces, a ver, voy a hacer un gráfico de ahí está mi bloque. Ok. Ok, y vamos a poner pues la pared así. Ah, ok, entonces vamos a hacer así acá. Un poquito más grande, vamos a poner así. Y aquí está el detalle que justamente digo que presten atención, porque si es un solo, vamos a poner así, voy a dibujar mejor. Ok, vamos a poner que acá están esos resortes, ¿cierto? Ok, estoy dibujando un resorte, ustedes imaginen que el dibujo es perfecto, ¿cierto? Luego otro resortito. Y por último, un resorte. Ok, imagínense que es perfecto el dibujo que he hecho. Entonces ahí tienen ustedes su resorte. Entonces va a ser igual a K. El del medio también va a ser igual a K. Y el tercero también igual a K. Ahí está. 3K. Entonces ahí cambia la cosa. Pues este va a ser 3K. Y este no va a ser 300, sino 900. Ok, y Sería 6 radianes por segundo. correcto, ahí está. 6,0. Ok, entonces de ahí ya radicalmente pues cambia la cuestión, ¿no? Por eso me parece que la primera pregunta encuentra en forma simbólica las constantes de fuerza de Ross. Bueno, en realidad la constante es 3K, ¿cierto? Porque son 3 resortes, si fuesen tan en paralelo. Entonces se suman, ¿ok? Se suman las K, entonces 3 veces K, sería 900. Y podemos observar que omega sub 0, entonces, pues, este omega sub 0, entonces es mayor que gamma. Entonces, primera respuesta, el K total es 900, ¿ok? Ahora, una vez que tenemos ya el K total, que es 900, dividimos entre 25, raíz cuadrada, entonces podemos indicar si el movimiento va a tener carácter oscilatorio o no. En este caso, sí va a ser carácter oscilatorio porque omega sub 0 es mayor que gamma. Listo. Entonces, hasta ahí tenemos, digamos, A y B resueltos. Por lo tanto, ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo le toma la amplitud de la oscilación llegar hasta la mitad de su valor inicial? Entonces, para responder a esto, tenemos que retroceder,
y buscar la solución, pues, ¿no? La solución, como a ver, vamos a escribir la solución. Me acuerdo dónde la escribimos. Ahí está, aquí está. Ustedes pueden utilizar cualquier otra, ¿cierto? Ahí está. Entonces, tenemos nuestra receta. Vamos a escribir acá, entonces. Entonces, acá sí, bueno, vamos a utilizar esta de acá. Pondremos igual. Y esta expresión de acá va a ser lo mismo, ¿cierto? Pero ahora sí podemos ponerle a su valor acá 4. Ok. A ver, omega 1, igual, omega 1. Ok, aquí está omega 1. Voy a trasladar eso. ¿Cierto? Entonces, vamos a calcular ese omega 1, pues, ¿cierto? Raíz cuadrada, ahí está. Entonces, omega sub 0 es 36. Por favor, verifique. Y gamma al cuadrado sería 16, si mal no me equivoco. A ver, Sí. gamma es 4, ya, perfecto. Porque a veces se puede confundir. Ok, 36 menos 16 sería raíz de 20. 4.47. Al 4 con... Igual las unidades acá son radianes. Listo. Entonces, acá iríamos con el seno de 4,47t, ¿cierto? Más fase inicial. Fase inicial, vamos a colocar así, ya está. Entonces, en realidad, esto debería estar acá y esto ahí, en ese orden, ¿no? Ok. Entonces, ya con esto podemos trabajar. Ahora sí podemos contestar a la pregunta, ya tenemos casi todo. ¿Cuánto tiempo le toma a la amplitud de la oscilación llegar hasta la mitad de su valor inicial? Entonces tengo que saber el valor inicial. ¿Cuánto es el valor inicial? ¿Qué me dice? Valor inicial, entonces acá será 0, ¿no? Acá colocamos por 0, ¿cierto? Acá también igual por 0. Entonces ese va a ser igual a elevado a las 0,1 seno de phi. Solamente seno de phi, pero no sabemos. No nos han dado más detalle. Entonces, ese sería el valor. eh, uh, no, ese sería la posición en el tiempo a
En el tiempo t igual a 0. En el tiempo t igual a 0, entonces tendría ese valor. Ok, ahora sí, simplemente coloco este de acá. ¿Para qué valor de t? Entonces, este va a ser igual a seno de phi, no sé. No sé si está bien. Ah, a ver. A ver, ahí, ahora sí necesito la ayuda de ustedes. ¿Algún resultado? Pero antes de proceder, estaba pensando a ver cómo hacerla. Esto acá. X de 0. Okay. A ver, ¿qué solución? ¿Por qué con seno? Bueno, seno de phi.
Ok, ¿alguna sugerencia? Ok, recuerden acá, bueno, ya esta es parte digamos, de la historia de las oscilaciones. Recordemos entonces amortiguación. Cuando X, recordemos, nos da la posición, ¿cierto? En cualquier momento de tiempo del cuerpo cuando está oscilando. ¿Qué pasa si t es igual a 0? Quiere decir que yo voy a obtener, o debería obtener, acá, la amplitud, o sea, el inicio, ¿cierto? Ok, entonces, ah, vamos a poner sí, acá. Ok, ok, entonces, insert. Seno de phi. No sé si yo había pensado en esta posibilidad al poner eso, pero es así. Ok, seno de phi es igual a 1. ¿Cuánto vale phi? Pi medios. Correcto. Solamente pi medios, como dijo su compañero. Obviamente eso se puede repetir cada, cada 2 pi, ¿no? O sea, puede ser 3 pi medios, sería negativo. 5 pi medios, ¿correcto? Otra vez 5 pi medios y así sucesivamente, ¿no? Valores. Pues vamos a asumir que es pi medios, acaso. Entonces, acá sería pi medios. Esta igualdad. Okay. Pi medios. Okay. Eso lo puedo escribir, a ver si ustedes la captan. Como a lo mismo, ¿no? Aquí vamos a escribir. Simplemente para que ustedes verifiquen el seno, acá lo puedo escribir como coseno. Coseno de 4,3.
no tener que cargar con pi medios, ok, aplico la fórmula trigonométrica, el seno de la suma de dos ángulos va a ser igual seno, coseno, más coseno, seno, ok, y ahí tenemos el resultado, ¿no? O sea, puedo expresar de esa manera x de t. De tal manera que ya, pues, por ejemplo, cuando x es igual a 0, fíjense, va a ser a, ¿no? Al, ok, entonces ahora sí, o sea, volvemos ahora a replantearnos la condición que nos han puesto. Okay, solamente que voy a escribirlo. Sí, esto. Entonces, va a copiar así. Ok. Entonces, acá voy a escribir 0. 0. Me va a dar 1 ahí. Y acá simplemente a 0. Ahora sí, vamos a calcular un tiempo t, ok, el cual, ¿cierto? Para ese tiempo t, resulta que este es a medios. Entonces ya esta ecuación, digamos, ya esta ya la podemos expresar, ¿no? Agarramos esto, lo ponemos acá, este de acá ya no me interesa, estamos acá, entonces simplifico 1, se va de ahí, ¿cierto? Y tendríamos esa expresión. A ver, entonces, ¿cómo hallaría ese tiempo? ¿Quién me ayuda? Ok, ok. Acá hay un detalle, ok. Bueno, es cuestión de práctica nomás, pero ya no me había percatado de eso. No sé si ustedes se han percatado. Okay. Yo estoy cargando acá. Lo siguiente. Ok. A ver. En primer lugar, antes de hacer esta igualdad. Antes de hacer esta, ok. En el tiempo t igual a 0, la amplitud es a. Para un tiempo t, vamos a decir un tiempo t, el valor de la amplitud, ok, a ver, voy a ver ¿cómo se llama? El enunciado. Sí. ¿Cuánto tiempo le toma a la amplitud? Ojo, a la amplitud de la oscilación llegar hasta la mitad de su valor inicial. Ojo, a la amplitud. Entonces, me parece que ahí está la cosa, porque si no, tendría que resolver esta ecuación. No es trivial. Ok. Recordemos que la amplitud inicial es A. La amplitud para un tiempo t es esta expresión acá.
¿Ok? ¿Captaron? Por lo tanto, está cargando el coseno, ¿cierto? Acá debería haber el A, ¿cierto? Y aquí está el A. Okay. Ahora sí, yo estaba cargando el coseno por las puras. Okay. Recordemos entonces que la solución está compuesta de dos partes, la amplitud, ¿cierto? Y la función periódica, que en este caso puede ser seno, coseno, lo que sea. ¿Okay? ¿Para qué tiempo t, ¿cierto? Esta amplitud, ojo, al cabo de un tiempo t, la amplitud no es a, es a multiplicado por e elevado a la potencia menos 4t. O sea, esta acá. Entonces, esta es la condición. Vamos a poner entonces una flechita. Con razón decía que es raro, porque puede... Ok, vamos a poner entonces la flechita ahí. Y la siguiente flechita, entonces, ya simplificando, ¿cierto? Entonces, esta expresión se simplifica. Mira. A se va, acá también se va A y queda 1. Entonces, ya ustedes están imaginando que si le sacamos el logaritmo neperiano a ambos lados de nuestra expresión, ¿ok? Entonces, el resultado aquí sería menos 4t. Ok, vamos a copiar así. No nos va a alcanzar. Ok, vamos a hacer acá. Ahí vamos a hacer. Ahí. Entonces, lo que quiero hacer es esto, ¿no? Draw. Ok, rojito. Entonces ahí le aplico el logaritmo neperiano, ¿cierto? A esta expresión. Y haga también logaritmo neperiano, no me salió la L. Y ahora sí. Ok, se ha plantado mi PPT. Okay. Ok, ahora sí. Entonces aplicamos el logaritmo a ambos lados. Okay, a eso sacamos el draw. Y el resultado entonces sería, a ver si sale acá otra vez esto. Acá saldría entonces, esto sale. Y acá sería menos 4t. Y acá sería logaritmo de 1, 0, menos logaritmo de 2, ¿no? Logaritmo de 2. Pero acá va el signo menos. Menos con menos se fueron. Ok. Menos con menos se fueron. Tiene que seguirme, por favor, y corregirme si es que me he equivocado. Acá el signo menos se va. Este da logaritmo natural de 2, por favor. 0,69, si no me equivoco. Ok, a ver. 2 logaritmo neperiano. ¿Sí? Sí, 0,693. 3, vamos a poner así. Ok, entonces aquí el 4 se va. Y acá ponemos. Y ahí estaría el tiempo. Esa división. Si es que no he cometido. Ok, sí. Vamos a decir así. Bueno, este acá.
0, mi calculadora 1732. Esa sería la respuesta. Ok, entonces ahí está. Bueno, continuamos entonces el día lunes. Gracias por su atención. Antes de retirarme, creo que necesito pasar la lista. Ok, entonces. Profesor, Sí. Una consulta. ¿Puede retroceder a la diapositiva anterior? Ok. Gracias. Ahí está. Ya, listo, gracias. A ver, Alvarado. Presente. Gracias. Asensio. Presente. Gracias. Barrera. Presente. Gracias. Briceño. Calero. Presente, profesor. Gracias. Condori. Presente, profesor. Okay. Chupica. Presente, profesor. Okay, gracias. Chura. Presente. Coloma. Presente. Gracias. Desposorio. Presente, profesor. Gracias. Félix. Okay, ¿no? Fernández. Presente. Presente. Carriazo. Presente, profesor. A ver, Córdoba, ya te puse presente, disculpen. Sí. Presente, profesor. Ok, gracias. González. Presente, profesor. Okay. Félix también dice que está presente, así que González ya. Ibaceta. Presente, profesor. Gracias. Mamani. Mejía. Presente, profesor. Okay. Monzón. No. Noa. Presente, profesor. Gracias. Monzón sí está presente. Okay. Núñez. Ok, no se preocupen, a los que no tengan audio, tengan problema de audio, pues me escriben en el chat y ahí yo puedo verlos. Ok, Núñez, no. Ochoa. Presente, profesor. Gracias. Onofre. Presente, profesor. Gracias. Ortiz. Ok, Ortiz presente. Otaiza. Presente, profesor. Gracias. Quinto. Presente. Gracias. Reyes. Presente. Gracias. Sánchez. Inostroza. Sánchez Inostroza. Sánchez Vega. Presente. Gracias. Surco. Presente, profesor. Gracias. Vargas. Presente. Gracias. Vera. Ok, gracias Vera. Vilca. Profesor, me parece que mi compañero Vizca todavía no está matriculado.
Ok, pero no está todavía, no está asistiendo, ¿no? O sea, No, todavía no es. Profesor, disculpe. He conversado con mi compañero Vilke y al parecer se va a pasar a la otra sección cuando haya la rectificación de matrícula. ya. Sí, porque ya solo una vez vino, así que Sí. vamos a, digamos, para no estar perdiendo el tiempo ahí. Ok, a ver, Núñez Diestra, ¿saben de Núñez Diestra que me vino una sola vez? Bueno, yo lo registré una sola vez, no sé si tiene algún problema o está en otra sección. Sí, escribió temprano, profesor. Le había escrito que se iba a retirar porque tiene una emergencia, pero temprano le puso que va a hacer su rectificación de matrícula para este horario. Ya, ok, ya, fue él entonces quien me escribió por el chat, me dijo que se iba a retirar. Ok, gracias. Briseño. Bueno, ha venido dos veces. Tengo aquí registrado como 2 veces, pero no sé si. Pero ya es todo. Entonces, muchas gracias por su atención. Entonces, nos vemos el día lunes. Hasta Gracias, cuídese. hasta luego, cuídese. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.